Hoy os traemos el nuevo formato de noticias mineras de Charlando de Minas. Os traeremos las noticias más importantes de las empresas mineras que vienen en el programa. Discutiremos los mejores resultados de perforación, cuáles son las empresas que han sacado mayores resultados y mejores en estos 2 meses. Os traeremos el análisis técnico de las materias primas para saber en qué sector nos tenemos que mover. Estas y muchas más sorpresas en el programa de hoy. No os lo perdáis. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy lo que toca son las noticias mineras de enero y febrero. Hemos tenido unas semanas muy agitadas con muchos invitados, muchas empresas de alto nivel que vamos a repasar y hemos decidido juntar las noticias de enero con las de febrero y unificarlas en este programa. Como veréis, el programa y el podcast en general está haciendo modificaciones. Estamos intentando hacerlo un poco más atractivo. Hemos estado trabajando con Ignasi de Ibermedia. Siempre os he dicho que cuando intento conseguir un pequeño sponsor es para intentar mejorar, intentar llegar a más gente. Y esta ha sido una de las cosas que hemos hecho, ¿no? Mirar qué aspectos podíamos mejorar y sobre todo Ignasi, en el que recomiendo completamente si alguien tiene algún podcast o algún canal, ni que sea como yo, ¿no? En plan aficionado y quiere darle otro enfoque o una persona que es como él, que tiene experiencia en canal de YouTube, evidentemente te la puede dar y se amolda muy bien a la forma de trabajar. Entonces hemos estado trabajando, ya habéis visto, cambio un poco en el formato de los capítulos, manera de hacer la introducción más fácil, cambio un poco de imagen. Estamos generando y trabajando en canal en otras vías, ¿no? En LinkedIn, en Instagram. Pero sobre todo el cambio más notable es el de la intro de los programas y el canal de YouTube, que creo que habéis podido ver que ha sufrido un remodelado en cuanto a miniaturas y en cuanto a orden, mucho más fácil de encontrar la información. Y vamos a seguir un poco en esta línea, dedicando el tiempo que obviamente uno buenamente puede, pero vamos a ir en esa dirección. Y este canal de noticias ha sido en parte esta remodelación, donde iréis viendo de que ya no charlamos de mineras varias, mineras que se encuentran fuera, digamos, de nuestro alcance o que no hemos tratado en el programa, sino que charlaremos solo de las noticias de las empresas que han salido en el último año en el programa. Aparte de que hay unas secciones sorpresas que os animo a quedaros. Así que, sin más, vamos a repasar los últimos programas que hemos tenido en estos 2 meses. Primero hemos tenido esos programas que a mí particularmente me gustan, con Dragón Oropata y JR, donde hemos hablado de cómo ellos ven este año, ¿no? 2023, donde muchos anunciaban ya un crash en otoño-invierno y este realmente no ha llegado. Es verdad que hemos tenido una bajada del SP significativa en el último año, ¿no? Y la pregunta es aquí, ¿tendremos otra vez un año negativo en el SP? ¿Tendremos otra vez esa contracción económica? ¿Vamos realmente a entrar en esa crisis? Y esto es una de las preguntas que intentamos hacer responder a nuestros invitados. Este programa fue sponsorizado por Joyerías Andorrano, donde sabéis de que con ellos sorteamos un par de pandas. Este sorteo lo he realizado hoy, que es jueves. No, es viernes, perdón, es viernes. Lo he realizado hoy antes de grabar el programa, así que en la parte final, en la sección que sería buenas y malas, la mejor y la peor noticia del mes, pues voy a desvelar cuál es el ganador del mismo, que es alguien que me hace mucha ilusión porque es un seguidor del programa. Luego hemos tenido
uno de esos programas que me hacen mucha ilusión poder realizar. Hemos entrevistado a Ivo Sarjanovic, y Alan Futterman. Ivo es una eminencia en cuanto a lo que es materias primas y justo publicó un libro. Tengo que dar las gracias a Ángel Martín Oro, que facilitó la entrevista y la verdad fue muy fluida y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo días antes de que fuera al Institut d'Estudis Financiers, así que en Barcelona, así que digamos es una persona muy importante que va en los organismos más apreciados, digamos, o con más renombre en cuanto a finanzas, ¿no? Como es el Institut d'Estudis Financers, y que a mí me hacía especial ilusión sabiendo un poco el trabajo que él había realizado en cuanto a oro. Y aquí de alguna forma definimos, ¿no? Oro, que metales preciosos no han realizado esa subida y en cuanto ha habido toda esta especulación en el mundo cripto, ¿no? Y ha habido todo este bull market que ha terminado pues con un crash repentino de la mayoría de criptomonedas como puede ser, ¿no? El Bitcoin que bajó muchísimo su market cap. Entonces fue una conversación muy muy interesante y si de alguna forma queréis saber por qué, digamos, el oro no se ha comportado así y cuál es el rol que hay entre el oro y las cripto, pues recomiendo muchísimo que os miréis ese capítulo. Luego hemos tenido la primera entrevista del año en una empresa minera. Fue con Carolina Ordóñez con New Pacific Metals, que justo acababan de sacar el PEA. Para mí es una gran empresa la que hemos podido entrevistar, un proyecto muy muy interesante en Bolivia, una zona geográfica donde está en pleno desarrollo y donde consideran la minería un apartado clave, donde ciertos miedos del pasado pues se han disipado, parece, y que es uno de los grandes proyectos, ya no solo en la construcción de su proyecto principal, sino también todo el trabajo exploratorio que viene en sus otros dos proyectos que también están en Bolivia. Además, como diremos después, New Pacific Metals es uno de los sponsors de este programa y estamos trabajando en hacer algunos programas educativos en conjunto, así que solo agradecer a New Pacific por el soporte que de alguna forma nos está dando. Luego, la semana siguiente, pudimos entrevistar a Terry Harbot de Talisker Resources, donde tienen un depósito, una mina de oro en Canadá, una antigua mina que están volviendo, digamos, a reexplorar. Tienen casi 2 millones de onzas de oro en su mina underground, pero es fácilmente ampliable esta a 5. Teniendo en cuenta que el máximo accionista es una productora de oro y que se encuentra a escasos kilómetros, para mí parece un caso claro de M&A en el futuro. Así que es algo a tener en cuenta, sobre todo si las majors empiezan a volverse locas, ¿no? Como hemos visto que empieza a haber algún M&A de majors, entonces podría ser de que tuvieran interés en este tipo de activos por cercanía, por número de onzas y por el precio que puede tener sacarlas con una infraestructura ya básicamente hecha. Luego hemos tenido a Carles Iborra. Carlos Iborra lo descubrí en LinkedIn. Él es una persona donde hace diferentes trabajos o diferentes artículos en LinkedIn y donde habla pues muchas veces de inversiones y había un artículo en particular que publicó donde él estaba intentando demostrar de que China se estaba copiando, ¿no? Digamos de oro sin decirlo a los demás, ¿no? Sin decirlo al mundo y a ver, al final puede tener toda la razón del mundo de no hacerlo y seguro que tiene sus ventajas, ¿no? Trabajar a escondidas, pero es verdad que esto también puede acarrear pues ciertas intenciones o ciertas estrategias que no está
explicando. Entonces con él discutimos este artículo que estaba en inglés, intentamos discutirlo en español en el podcast y él que explicara cómo hizo, digamos, esta pequeña investigación, cómo recopiló esos datos y esos datos qué significa para él, ¿no? Tenemos todo lo que es China con los BRIC, a ver cómo de alguna forma se acoplan y cuál es la evolución, ¿no?, de China versus Estados Unidos y Occidente. Luego tuvimos a Albert Mendoza, que no necesita presentación. Él es una de las personas que eché en falta no poderla entrevistar el año pasado, cuando hicimos el podcast. Y este año, pues ya desde el principio le dije, tienes que venir, tienes que venir. Y al final pudimos cuadrarlo por horarios. Él es un tipo de inversor de que tiene un portfolio bastante comprimido en relación a muchos otros, donde tiene pocas entradas y siempre son empresas en desarrollo, pero que tienen ese potencial de exploración adicional. Entonces son un tipo de empresas que a mí me gustan mucho porque evidentemente disminuyes mucho el riesgo y es evidentemente lo que tiene que hacer porque al ser una empresa, tener un portfolio muy comprimido, no puede hacer grandes jugadas de exploradoras que puede ser blanco o negro. Entonces creo que es una conversación muy interesante sobre riesgos, sobre portfolio, sobre cómo las busca, sobre cómo él las analiza, porque su portfolio es público y porque ha ido pues, a diferentes programas amigos, como pueden ser los Locos de Wall Street, a explicar sus posiciones. Finalmente, el mejor para mí de todos estos 2 meses, un capítulo que hicimos con Javi Chico. Cómo modelizar y valorar mineras desde cero. Tenéis que pensar de que cuando yo inicié esto hace unos años, es que no había ningún tipo de capítulo, ningún tipo de podcast, ningún canal de YouTube donde te explicara, si no tenías ni idea, de cómo modelizar y valorar desde cero. Cómo yo, un accionista o un inversor potencial que está entrando en este mundo, podía llegar a tenerlo. No había ninguno, ni en inglés ni en español. Luego han ido surgiendo algunos que casualmente luego los han borrado porque también han monetizado. Pero poder tener esto, poder tener como de una forma simple, poder coger un PEA y poder tener, porque además Javi nos lo cedió para descargarlo y lo tenéis en la web para descargar, un modelo con la empresa de Marimaca. Poder tener esto para cualquier que se quiere iniciar en la inversión y a valorar empresas mineras, pues creo que es algo simplemente excepcional y único. Y para mí es un orgullo tener la posibilidad de poder ofrecer este tipo de contenido. Y como sabéis, ¿no?, lo hemos hecho en colaboración con los Locos de Wall Street, porque tanto Javi como yo somos profesores del curso de inversión y materias primas de los Locos de Wall Street. Si tenéis interés en profundizar en este tipo de inversión, en profundizar en el sector, da igual si estáis muy verdes, si os creéis que estáis muy verdes, empezamos desde cero. Y aquellos que seáis más avanzados, pero queréis aprender a modelizar, queréis aprender, digamos, los trucos que, por ejemplo, tiene Dani, que será uno de los capítulos que publicaremos en pocas semanas, Dani Castillejo, en inversión en oil and gas. Aparte de muchos invitados sorpresas que estamos trabajando para poder hacer masterclass, pues evidentemente es un curso ideal para ti y que además tiene un precio especial para la comunidad, para los seguidores de Charlando de Minas. Así que si estás interesado y quieres pues un pequeño descuento, contacta conmigo y te voy a intentar redirigir. Si quieres más información del curso, puedes ir a la web de los Locos de Wall Street o invertir en materiasprimas.com. Luego, como os hemos dicho, New Pacific es uno de los sponsors del programa.
mayoritariamente para preparar una serie de capítulos educativos donde estamos intentando trabajar con sus geólogos o ingenieros de minas para intentar crear ese tipo de contenido para la comunidad hispanohablante. Así que muy agradecido a New Pacific y tened paciencia porque se vienen cosas muy, muy interesantes en este podcast en unos meses. Ahora ya sí, pasamos a las noticias propiamente de enero y febrero. Vamos a empezar con nuestro sponsor, con New Pacific Metals. New Pacific pues sacó el PEA de Silver Sands, que lo hemos hablado de forma extendida con Carolina Ordóñez. Son un montón de millones de onzas de oro. Se queda un depósito, una de las mayores minas de plata para desarrollar en un país donde necesita y quiere minas. Por lo tanto, un proyecto muy interesante y más sabiendo todo el potencial de exploración que tienen. Mirad, estos son los perforaciones, digamos, o los highlights o los titulares de las noticias que sacaron estos 2 meses en cuanto a perforaciones en Carangas, ¿vale? Tenemos 500 metros a 1.22 gramos de oro, 524 metros a 1.24, 230 a 146 gramos, en este caso de plata. Son buenos resultados, especialmente los 500 y pico de oro, ¿vale? A más de 1 gramo de oro, significando de que tiene potencial también para ser un depósito si siguen dando estos resultados económicamente viable. Aquí destacar simplemente qué es lo que están intentando en este de Carangas. Por un lado, 2 cosas, ¿no? Ver, digamos, todo el scope que de alguna forma tiene el depósito. Podéis ver aquí en la primera foto de la izquierda, en la parte más derecha, en el East Dome, que hay algunos perforaciones que son outliers, que están fuera del depósito y siguen dando mineralización. Por lo tanto, podemos tener un depósito grande en strike. Sobre todo aquí en la derecha, donde podéis ver lo que están intentando. En la parte superior del depósito, mayoritariamente plata. Estos 100 y pico gramos por tonelada de plata, como en Silver Sands. Y más profundo en el depósito, incrementa la pureza del oro. Aquí tenéis 30 y pico metros, que hay los 500 en 1,24, los 500 a 1.10 gramos tonelada de oro, que son muy buenos resultados, con intersecciones de 30 metros a 3 gramos. Por lo tanto, resultados muy positivos y muy prometedores para Carangas. Luego en Talisker, que fue una de las últimas que hemos entrevistado, justo en enero sacaron los Resource Estimate, ¿vale? Para Bralorne, que es esta mina pasada que tenían. Aquí tienen pues estas casi 2 millones de onzas, ¿vale? Mayoritariamente en infrarridas, que seguramente el apartado más crítico, pero están allí y puede ser de que para un M&A pues sea suficiente más teniendo ese major. Se tiene que ver. El grado es muy bueno, pero siguen siendo menos de 2 millones de onzas o 2 millones con mayormente en categoría infrarríos. Adriatic Metals, una de las mineras más seguidas aquí en el FinTwitter española, y que básicamente ha sacado 2 grandes noticias que básicamente confirman, ¿no?, la expansión de mineralización de Rupice, que continúan esos buenos drillings, continúan confirmando que se vayamos digamos, juntando esos depósitos y que tiene realmente muy, muy buena pinta. Sobre todo que está trabajando en unir este gap, ¿vale?, entre Rupice y la Rupice Northwest, y lo están consiguiendo. Y además me gusta esa mineralización que se ve a mayor profundidad, ¿vale?, donde tenemos resultados muy prometedores de 400 gramos tonelada
de plata, donde son resultados análogos, ¿no? O resultados que, y lo dije en los Discords, de que Peter McGowan, que es el jefe de explorador de Max Silver, decía que le gustaba ver esos más de 300 gramos por tonelada de oro en cuanto a exploración. Y aquí en Adriatic Metals los tenemos, así que demostrando ese depósito de clase mundial y esa expansión, ¿no?, de buenos resultados en los depósitos. Marimaca estos 2 meses ha anunciado perforaciones, ¿vale? Ha sacado hasta la fecha su mejor resultado de perforación con estos 308 metros a 0,94% de cobre total, ¿vale? Por lo tanto, resultados muy, muy buenos en los que siguen sacando, ¿vale? Porque siguen llegando resultados de esos Diamond Drillings de la campaña de 2022. Así que creemos de que van a seguir sacando, digamos, todas esas perforaciones, ¿vale? Y además hay algunos de que se encuentran en el perímetro, ¿vale?, de lo que es el depósito y por lo tanto pueden incrementar todo lo que son recursos y reservas. Aquí un poco lo que están viendo, ¿no?, de que se están acercando, parece, a esta anomalía, ¿vale? Ven que cuando han perforado este MAT 22, que es el mejor que ha dado, ¿vale?, ven estructuras diferentes, ¿vale?, lo que parece indicar que de alguna forma van llegando a lo que es la anomalía con mayor pureza, y esto realmente puede ser un game changer para Marimaca si realmente lo consiguen encontrar y consiguen llegar a desarrollar pues toda esta depósito con esta anomalía mucho más con una pureza superior. Millennium Precious Metals, que la entrevistamos hace básicamente un año y que si no, digamos, no podemos hacer un update con ellos, pues será seguramente la última noticia que digamos de ellos. Ha habido una noticia que para mí es un poco decepcionante cuando pienso en la compañía. Millennium Precious Metals es una compañía de oro de bajo grado, pero que tiene unos costes muy, muy bajos en California, en Nevada, en lo cual, pues bueno, tenían sus reservas, podían sacar, juntaban un par de depósitos, Red Canyon, pero se están quedando sin dinero, la cotización ha bajado muchísimo y la manera en que están intentando conseguir pues esa financiación es mediante un M&A, ¿no?, como una integración con Integra Resources. Ellos dicen por diversificación, ellos dicen de que con esto van a conseguir pues poder pedir más financiación, y bueno, y no dudo eso, pero para mí el potencial de MPM, de Millennium Precious Metals, se ve diluido con este M&A. Vamos a saber si los diferentes digamos inversores votan a favor o no, lo veremos. GoGold, también muy buenos resultados de GoGold en el favor. Tenemos esos 400 gramos de plata equivalente 20 metros. Uno de los también han sacado la perforación con mayor grado, esos 55 metros en más de 2.738 gramos por tonelada. Ver este tipo de resultados, ¿vale?, de más de 2.000 o 2.000 y pico o 3.000, pueden ser usuales en cuanto son venas pequeñas, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de 55 metros. Esto ya no es una vena de 1 metro o 2 metros como pasa en algunas undergrounds. Y recordar que muchos de estos resultados pues pueden ser a la parte izquierda, ¿vale? La parte que está aún explorándose de Eagle, en cuanto que pueden dar muchos mayores recursos y reservas.
También GoGold ha anunciado, digamos, una ampliación de capital. Nosotros contactamos con ellos porque realmente no entendíamos que hicieran esta ampliación de capital, ya que en la entrevista nos dijeron de que tenían dinero suficiente. Ellos nos han dicho de que, visto un poco cómo estaba el mercado, visto la revalorización de GoGold, no querían volver a pasar en una etapa donde había, pues con los mercados tal y como están, el precio del oro volviese a bajar y que entonces la cotización bajara y ampliar en ese estado, sino que ellos lo que querían es ampliar en ese momento en que la cotización estaba mejor y que por lo tanto hacían menos daño a los inversores y que servirían pues para acelerar mucha de la exploración que se está llevando a cabo y para todo lo que es los PFS que se están realizando en los ricos. Por lo tanto, bien justificado dentro de que podemos entenderlo o no, y que creo que realmente traerá mucho valor a la compañía. Fortuna Silver. Fortuna Silver tenemos dos tipos de noticias. Por un lado, tenemos que ha habido todos los problemas otra vez con la mina de San José, en cuanto que México está, digamos, mirando de pararla mediante los trabajos ambientales y las autorizaciones. La última vez que pasó eso, la mina de San José no se paró ni un solo día. Creo que en esta tampoco ha parado, pero sí que daña la cotización de la empresa, aunque la mina de San José creo que pinta muy poco en lo que es el futuro o el valor en sí de la compañía. Fortuna también sacó un reporte con las reservas y recursos de Yaramoko, que es una de las minas que de alguna forma adquirieron con Roxgold. Han disminuido las reservas, aunque tienen buenos grados. No es una gran noticia, pero bueno, vamos a ver si siguen exploraciones en ese terreno y consiguen incrementar, digamos, los números de onzas. Por otro lado, sí que ha habido, digamos, dos noticias muy positivas. Una es la producción, ¿vale? Que ha habido un incremento tanto de oro como de plata en menor medida, pero sobre todo de oro en cuanto al año pasado, cosa que es normal en que las diferentes minas de oro que han estado poniéndose en marcha, pues están produciendo bien, y que la secuela sigue on track. Ya estamos en 90% de completado y que por lo tanto no estamos lejos de verla empezar a preproducir o hacer el ramp up. Silverex ha sacado dos noticias, digamos, en este inicio de año. Primero es la producción en comparación a 2021. Han incrementado muchísimo la producción y el procesado, con un grado alto de esos 400 gramos por tonelada de plata equivalente, y se acercan seguramente a poder conseguir ese minado de casi 2 millones que quería José García. Lo que también han hecho es el PEA, donde el PEA tenemos, pues, tenemos 12 años de capacidad de la mina a 1,5 toneladas por día, más de 3 millones y medio de toneladas en medidos y indicados como resultado. Sabemos de que cuando hablamos con José García, nos dijo de que ellos irían incrementando todo lo que es los recursos conforme se iban gastando, porque el precio de hacer este tipo de infilling sería muy alto. La producción, que nos dicen que son más de 4 millones de onzas, sería ideal, sería más del doble de lo que están produciendo a día de hoy, con unos economics donde tienen un after tax IRR de más del 39%. Sabéis que un número estándar que a partir de que empieza a ser interesante es el 30, así que estamos bien. Con un cash cost bueno de 8.8 y un all include sustaining cost puede que un poco por encima de lo que esperábamos, 16.2, pero y con un capex pequeño, 61 millones, donde incluyen ya el 20% de contingency, por lo que
Va a venir José García en las próximas semanas a discutir un poco el PEA y le vamos a preguntar esto, porque sí que ha habido gente que nos ha dicho de que ve este 16.2 un poco alto, pero en cambio los cash costs son muy bajos, así que vamos a ver dónde se va, dónde viene esta diferencia. Entonces, una pequeña colaboración que hemos iniciado con MinerDeck, que hemos estado charlando y he cogido parte del trabajo que ha hecho. Para mí MinerDeck sirve mucho para ver cómo han ido las perforaciones de las mineras más importantes o muchas de las exploradoras que seguimos. Así que aquí en Charlando de Minas también os lo queremos traer en español, simplemente cogiendo un poco del material que hace MinerDeck. En enero hemos tenido, digamos, en cuanto oro, Dundee Precious Metals, Dolly Varden Silver y Antlion Gold han sacado los 3 mejores perforaciones del mes de enero en oro. El Dundee en su proyecto Timok, si vamos a grado normalizado, o sea que cogemos como si fuera esa perforación 1 gramo y la extendemos por el número de metros que podemos llegar a hacer, serían más de 2,5 kilómetros. Dolly Darben, más de 1,1 kilómetro y Antilles Gold 1 kilómetro con 20 metros. Si nos vamos a la plata, Go Gold Resources en Los Ricos, más de 118.000 metros si hiciésemos que cada metro contuviese 1 gramo de plata. Habéis visto que en Los Ricos han sacado el mejor resultado hasta la fecha. Apollo Silver, 26.555 metros como normalizado. Y en tercer lugar, el Oro Resources, más de 22.000 metros. Si nos vamos en el cobre, Filo Mining en el proyecto Filo del Sol, 802 metros por 1% de cobre. En segundo, Osisko Metals con 475 y en tercer lugar NGX Minerals en los helados con 432. Si vamos en febrero, Dundee vuelve a ser una de las mejores. Snowtime Gold en segunda posición y New Pacific en su proyecto Carangas en tercer lugar, 797 metros en cuanto a Dundee, 704 en Snowtime Gold y 650 en New Pacific. En plata, Aya Gold and Silver, 37.350 metros normalizado. New Pacific con 33.618 en su proyecto Carangas. Y tercer lugar, Lodo Resource con 29.489. En cuanto a cobre, Filo vuelve a sacar un resultado situándose en primera posición, en Filo del Sol con 799 metros, con normalizado a 1% de cobre. Atex Resources con 546 y Marimaca Copper con tercera posición en 246. Otra colaboración que hemos iniciado es con Bullstock. Hasta hace poco lo que hacíamos es decir un poco qué había hecho las materias primas hasta este momento. Y lo que realmente tenía en mente hacer es poder conseguir a alguien que nos hiciera el análisis técnico y ya no decir qué es lo que haría, sino qué es lo que hará en los próximos meses, que es realmente lo interesante. Entonces charlé con Bullstock y le dije que si nos quería hacer para las noticias el análisis técnico de algunas materias primas y quiero agradecer de todo corazón pues que nos lo ha hecho. Así que, sin más, os paso que el escrito, de alguna forma, que nos ha hecho para cada uno de sus análisis técnicos. Entonces, vamos a por el primer análisis que nos realiza Bullstock. Y vamos a empezar con el oro. Según el análisis técnico realizado por Bullstock, el precio del oro se encuentra actualmente en un nivel de soporte alrededor de los $1.800, lo que coincide con la media móvil exponencial de 200 días. En caso que el oro rompa este soporte, el siguiente se situaría alrededor de 1.730.
Además, se observa una leve divergencia alcista en el indicador de momentum, al contrario de lo que sucedió en enero, cuando se demostró una gran divergencia bajista que se cumplió y resultó en una caída del precio. A pesar de las subidas de tipos, el oro ha demostrado una capacidad de resistencia notoria. Se espera que en el momento en que se detengan las subidas de tipos, que se prevé que sea en torno al 6%, el oro experimente un crecimiento significativo y se sitúe por encima de los 2000. Vamos a ver qué más análisis técnicos nos ha preparado Bullstock. Ahora tenemos el gas natural. Según el análisis técnico realizado, el precio del gas natural ha roto recientemente la resistencia dinámica de la media móvil exponencial de 10 días, la línea negra. Si el precio logra romper también la resistencia de la media móvil exponencial de 20 días, línea amarilla, el siguiente nivel de resistencia se ubicaría en los $3.5, que coincide con la media móvil de 50 días, línea roja. Si el precio logra superar este nivel de resistencia, el análisis técnico indica que tiene vía libre para seguir subiendo hasta alcanzar la resistencia de los $5.3, que coincide con la media móvil de 200 días. Es importante destacar que en la caída reciente del precio del gas natural en las últimas semanas hay una gran divergencia alcista en el indicador momentum, lo que sugiere que existe un potencial aumento en el precio. Además, el indicador Concord también está dando señal de entrada en largo, lo que refuerza la perspectiva alcista del gas natural en el corto plazo. En resumen, según el análisis técnico del gas natural, presenta un panorama alcista en el corto plazo y la superación de los niveles de resistencia podría llevar a un aumento adicional del precio. Vamos a seguir con el siguiente análisis técnico que nos da Bullstock y es el cobre. Según el análisis técnico realizado, el precio del cobre ha estado en un canal alcista desde octubre del año pasado. Pero este canal se ha roto a la baja en la sesión del viernes. Sin embargo, aunque se encuentra por encima del soporte de $3.9, coincide con la media móvil exponencial de 200 días. En el caso de que el precio del cobre rompe a la baja el soporte actual, el siguiente nivel de soporte estaría en los $3.7 y aproximadamente, y el siguiente a $3.55. Cabe destacar que se observa una leve divergencia alcista en el indicador momentum, por lo que podría ser que aguante el soporte de los 3.9, aunque lo más probable es que caiga hasta el segundo nivel, que se situaría en los 3.7 y se mantenga a ese nivel. Es importante tener en cuenta que la reapertura de China puede hacer que el precio del cobre vuelva a subir bastante, pero también está descontando una posible recesión económica en Estados Unidos y Europa. En cuanto al rango de precios a corto plazo, Bullstock piensa que veremos el precio del cobre oscilando entre los 4.7 y los 3.7. Vamos a mirar el último análisis que nos trae Bullstock. Este es el del uranio. Según el análisis técnico realizado sobre el ETF que replica el precio del uranio, URA, que en esta ocasión Bullstock le ha parecido más oportuno analizarlo en gráfico semanal, por lo que se observa mejor cuál es la situación. Se ha observado que experimentó una gran subida de más del 200% desde el año 2020. Sin embargo, a partir de finales del 2021, el precio del uranio entró en un canal de acumulación, el cual se ha ido estrechando con el paso del tiempo. Esta situación indica que el mercado se está dirigiendo a una gran subida que tuvo el precio del uranio en el pasado, y es posible que las instituciones estén acumulando uranio en este momento. Este comportamiento de acumulación prolongada podría terminar en una ruptura al alza de los precios y por lo tanto no sería de sorprender ver un gran aumento en el precio en los próximos meses. Cosa que tiene sentido después de los problemas geopolíticos y macroeconómicos en la energía, por la que la inversión del uranio tendría sentido y sería una gran solución a los problemas actuales de energía. En resumen, el análisis técnico del uranio indica que este está en un canal de acumulación después de una gran subida en el pasado, y este sugiere que las instituciones pueden estar acumulando y que podría desencadenar una ruptura al alza en un futuro cercano. Pues estos han sido los 4 análisis de Bullstock que podéis seguir en Twitter en @bullstocks con doble S final.
y que vamos a colgar también esto como material adicional o material descargable para aquel que quiera mirar los gráficos y lo esté haciendo mediante podcast. Así que agradecer muchísimo a Bullstock por empezar esta colaboración, que esperamos que sea larga, y también el valor, ¿no?, de poder intentar predecir algunas de las materias primas que cada 2 meses, que seguramente vamos a ir realizando este programa de noticias, pues va a ir cambiando, como para tener esta visión general de qué pueden hacer algunas materias primas en el futuro. Muy bien, y vamos a terminar el programa con nuestro sponsor, Andorrano Joyería, que nos realizó pues la donación de algunas monedas de plata. Este es el segundo y último sorteo que vamos a hacer de momento. Vamos a contactar con Andorrano por si quieren seguir de alguna forma realizando esta colaboración con nosotros. Y hemos realizado el sorteo justo antes de grabar este programa. Lo que teníamos que hacer era realmente muy fácil, digamos, seguirnos, ¿no?, tanto a Charlando de Minas como Oro Inversión en Twitter, y demostrar de una forma que sigues y que has puntuado el podcast. Es algo muy, muy simple. Y hemos tenido 33 participantes, ha salido el número 7. Y para mí es un placer que Manu Rujano, un gran seguidor del programa y uno de los seguidores que espero poder conocer algún día de estos en algún evento, ya sea de los locos o de Momentum o de quien sea, pues está suscrito al programa, es un gran seguidor, tanto de Dragón como el mío, y para mí es un honor decirle de que es el ganador y todo, que no le gustan los concursos, así que nos pondremos en contacto con él y Andorrano para que le faciliten los 2 pandas, como nos han dicho. Y nada más, así terminamos el programa de hoy, un programa diferente, un programa que marca para mí las nuevas maneras de entender las noticias desde Charlando de Minas, yendo en profundidad a las noticias que hemos, de las empresas que hemos entrevistado, dando este soporte visual a las noticias, repasando el porqué de los programas, como siempre hacíamos, y además teniendo información adicional con todo lo que es análisis técnico y perforaciones. Esperamos que este nuevo formato os haya gustado, y si es así o pensáis de que hay alguna cosa que podríamos adicionar, que podríamos mejorar, o simplemente para decir esto es genial, por favor dejadnos un comentario, escribidnos en Twitter, retuitead, darle like, para que esto pueda llegar a mucha más gente. Muchas gracias. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.